Día 246 de nuestro diario de confinamiento, y hoy el tema, pues el título lo dice, sin miedo. Esto es cuestión de valientes, esto es cuestión de valentía. Y quizá os pueda sorprender que justo al día siguiente de celebrar el nacimiento de Cristo, que no sé si en medio de todo el retablo, lo veis, ahí tenemos el niño, aquí tenemos la luz de Belén, y aquí, pues en medio de todo este ambiente navideño, resulta que hoy el tema va de valientes, de mártires, y ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues vamos a ver qué tiene que ver y mucho. Vamos a leer, no vamos a leer el Evangelio del día, porque es un Evangelio que lo hemos hablado otras ocasiones, sino que vamos a ver pues realmente el relato, ya que es el día de San Esteban, protomártir, pues vamos a escuchar el relato del Evangelio, perdón, el relato del martirio de San Esteban. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentorio, se taparon los oídos, y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Palabra de Dios. Bien, tenemos aquí el martirio de Esteban, ¿no? Este que, bueno, es el protomártir porque es el primer mártir, si tomamos a San Juan Bautista, que fue mártir de la verdad, por decirle la verdad a Herodes, que estaba con la mujer de su hermano y le decía: no te es lícito estar con esta mujer. Todos conocemos la historia, la mujer de Herodes se lo ventiló de en medio en cuanto pudo, y es que a San Esteban también. Y hemos empezado no solamente con la canción de fondo, ¿no?, que habla de vivir sin miedo, sino con una imagen, esta imagen de este pájaro que está en una jaula y que le abren la puerta. ¿Tú te atreves a salir de la jaula? Es que ahí es donde está el punto, el vivir sin miedo, y precisamente la fiesta de Navidad nos invita a vivir sin miedo. A ver, vamos a dejar el libro por aquí, porque sin las manos no podemos hablar. Vivir sin miedo implica que sé que hay vida más allá de los barrotes de mi jaula. ¿Y es posible que un pájaro quiera no salir de su jaula? Un pájaro que está hecho para volar, que está hecho pues para ser libre. Llega un momento que nos podemos acomodar a vivir en la jaula. A ver, este año, esta Navidad tan rara, tan COVID, esta Navidad tan diferente, espero que nos ayude un poquito a centrarnos en lo que significa el nacimiento de Cristo. Significa que si Dios ha venido a buscar al hombre, ha venido a romper pues todas las esclavitudes, todos los miedos, ¿no? Dice la carta a los hebreos que por miedo a la muerte vive el hombre de por vida sometido a esclavitud. Y no solamente el miedo a la muerte física, que lo experimentamos, ¿no? Y de hecho, todo este tema del coronavirus pues nos ha hecho presentes, pues eso, el miedo de respeto, en el sentido de decir, oye, esto no es un juego, ¿no?, y que nos jugamos la vida, ¿no? Como cuando te pones en carretera, como cuando haces tu día a día, tener la precaución suficiente para decir, no voy a jugar con mi vida, ¿no? Y si nos tenemos que poner la mascarilla y estamos haciendo unas navidades pues atípicas, ¿no?, por respeto a la realidad pues de la enfermedad que le tenemos, ¿no? Al coronavirus hay que tenerle respeto, pero no miedo. No podemos vivir con miedo, porque ya en nuestro día a día vivimos con muchísimo miedo. Y lo mismo que Juan Bautista tuvo el valor, por así decirlo, la valentía, ¿no?, de decirle a Herodes lo que le tenía que decir, San Esteban también. Y ahí es donde es el primer mártir. De hecho, es el martirio de Esteban, lo recoge, como hemos escuchado, los Hechos de los Apóstoles, porque Esteban empezaba en la sinagoga a anunciar que Cristo era el Mesías. Y ahí es donde hay mucha gente que no puede soportarlo. Y de hecho, os doy un consejo, por así decirlo, porque, bueno, el Evangelio de hoy lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dice el Señor, os perseguirán, os matarán, ¿no? Pero el Espíritu Santo os dirá lo que tenéis que decir.
No estamos llamados a imponer nuestra fe ni por la fuerza, ni tampoco ni con la agresión verbal, ¿no? Entrar en debates, porque al final terminamos discutiendo y ofendiendo. Pero sí es cierto que muchas veces hemos experimentado, muchos, que cuando tú estás dando razón de tu fe, al final la cosa es los argumentos, la coherencia, ¿no? Yo no puedo obligar a la gente a creer en Dios, pero sí le muestro la coherencia de creer en Dios y lo que significa para la vida de una persona, ¿no? Y la finalidad de todos estos vídeos es que nuestra fe no se nos quede aquí, sino que baje al corazón y se manifieste en nuestra vida, en las cosas concretas del día a día, en las cosas pequeñas, ¿no? Y que eso es lo que la gente ve. En el fondo, si tiene sentido ir a misa, si te ven a ti, ¿qué te sirve? ¿No? Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a ir a misa si yo veo gente que va y sale y no le sirve para nada? Ser cristiano, rezar, ir a misa, etc. Pero los argumentos, yo recuerdo una persona que decía, yo hablaba sobre el tema de la fe, la iglesia, etc. Y cuando tú estás con argumentos y ya la gente no hay argumentos, decía, entonces es cuando, pues tú eres un tonto, pues tú eres un idiota, pues tú eres un carca, pues... Y entonces nos acordábamos en esa conversación nos acordábamos de este texto, ¿no? de San Esteban. Cuando ya a la sinagoga se le acaban los argumentos, ¿a dónde pasan? A la agresión, ¿no? Y no tenemos que tener miedo al martirio, ¿no? Es verdad que a Esteban lo apedrearon y murió, ¿no? Y, hombre, a nosotros, hoy por hoy, aquí, bueno, hablo aquí en España, o cada uno en el país donde lo veáis, ¿no? Hace poco, ¿os acordáis que tuvimos el cáliz aquí a un ladito, en una columna, de los mártires de Irak? Es verdad que hay cristianos que hoy por hoy son martirizados y dan su sangre por ser cristianos, pero estamos llamados todos a un martirio, que es el testimonio. Sabéis que la palabra mártir significa testigo, de decir lo que pensamos, lo que vivimos y lo que creemos en medio de un mundo de pensamiento único, ¿no? Muchas veces, muchas de las cosas que decimos son políticamente incorrectas, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con el pensamiento dominante sobre ideología de género, aborto, eutanasia, que ya, bueno... sabéis que en España esto va para adelante, el tema de la eutanasia, no solamente decidimos quién nace, sino que decimos quién muere, y ahí es donde seguimos tocando el árbol de la vida y y habrá que asumir las consecuencias de todos estos actos, ¿no? Pero es necesario que sigamos diciendo que no es correcto, pero bueno, no voy a entrar ahí porque ya en estos días hablaremos de todas estas cosas, ¿no? Algún día de estos haremos un vídeo políticamente incorrecto, quizá, ¿vale? Mientras Facebook no nos lo censure, que ya nos ha pasado alguna vez. Así que estamos llamados al testimonio, ¿no? Al testimonio, como digo yo, lo difícil es el testimonio en distancias cortas, ¿no? En distancias cortas, en el tú a tú, y no tener miedo, sin ánimo de ofender a nadie, porque no es cuestión tampoco de cortar cabezas, ¿no? Sino simplemente lo que vivimos y poder expresar lo que creemos, ¿no? Y quiero terminar con un detalle, porque estoy mirando el tiempo, sí, el tiempo corre, y el texto no nos lo trae, pero el relato de los Hechos de los Apóstoles, la muerte de Esteban, ¿no? Tiene un final increíble, ¿no? Y es que cuando ya está a punto de morir, dice Esteban, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, ¿no? Sí nos trae el relato que dicen que todos los que lo apedrearon dejaron los vestidos al pie de un joven llamado Saulo. Este Saulo aprobaba esta ejecución. Y por eso, cuando a Saulo, que llegará a ser San Pablo, se le aparece Cristo, le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí es donde él toma conciencia de que está persiguiendo a Cristo, que es Cristo el que está muriendo en Esteban y el que estaba siendo perseguido en todos los cristianos, ¿no? Porque ahí es donde está Cristo. Y si este niño ha nacido y es Dios con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso decía que tiene sentido celebrar el martirio al día siguiente de la Navidad. Y celebraremos más fiestas. Ahora esta octava de Navidad es muy entretenida, ¿no? Y claro, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos invita, la Natividad de Cristo abre la jaula, porque nos podemos acomodar a vivir en esclavitud con tal de no pensar, de no calentarme la cabeza y no preocuparme, ¿no? Y el hombre puede, en su libertad, esclavizarse para tener una vida chata y gris, ¿no? Que va a punta de incentivos, ¿no? Ahora tenemos el espíritu de la Navidad, que todos somos más buenos y todo lo que... Y luego en enero seguiremos con otra cosa, ¿no? Pero ¿quién tiene el valor de abrir la jaula y salir? Y salir. Con una sencilla razón. Si esa pajarera está llena de pájaros y hay uno que sale, tenemos dos opciones. O salir con él, o que él vuelva a entrar. Y ahí es cuando un cristiano, que Dios se hace hombre y rompe las ataduras de la muerte, ahí es cuando tú sales a volar,
tienes dos opciones a todo el que te vea: o salir volando contigo en la fe y tener una vida por encima de la muerte, ¿no? Y ahí es donde pues, los cristianos hace 2000 años vivían pues sin miedo, o te dirán que vuelvas otra vez a la jaula, y que nos dediquemos a salud, dinero y amor. Pues mira, San Esteban anunció a Cristo y lo defendía con sus argumentos y al final lo selló. Todo lo que dijo de palabra lo selló con su vida. Señor, en tus manos entrego mi espíritu y no les tengas en cuenta este pecado. Murió como Cristo. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es con lo que yo quiero terminar. No estamos llamados, ¿sí? Aunque esto parece que es como una llamada a decir, venga, guerra, guerra, aquí los cristianos tenemos que defender. No, tenemos que dar razón de nuestra fe, pero siempre entendiendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta este pecado. También San Esteban murió como Cristo, amando y perdonando a sus enemigos, y que el Señor nos conceda a nosotros dar razón de nuestra fe, y que todo aquel que pueda llegar incluso pues a no aceptar lo que decimos, o que nos contrasta, o que incluso nos difama o nos trate mal, que también de nuestro corazón salga este amor y este perdón. Muchas veces es muy triste, ¿no?, ver cómo pues, ciertas noticias o ciertos mensajes de personas creyentes, sí, defienden nuestra fe, pero hay un fondo ahí como de rencor, como de odio, y en el fondo estamos jugando al mismo juego, ¿no?, a la ofensa. Y que el Señor nos conceda dar razón de nuestra fe, sí. Decir que este niño es el Hijo de Dios, sí, y todo lo que significa para nuestra vida. Pero siempre sabiendo que al que tenemos enfrente estamos llamados a amarlo, a quererlo, y en el caso de que nos haga daño, a perdonarlo. Pues si la jaula está abierta, volemos y vivamos sin miedo. Feliz Navidad. Nuevamente, feliz octava de Navidad. Hasta mañana. Y vaya usted con Dios. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobre